Hola amigos, ¿cómo están? Soy María Fernanda Herrera, soy médico especialista en medicinas alternativas. El programa de hoy lo estamos haciendo con el patrocinio de VitalMedic y nuestro programa lo pueden volver a ver en YouTube en el canal Hogar TV Channel. Para hoy tenemos un tema bastante importante, algo que en algún momento de nuestra vida todos hemos sentido o sufrido. Vamos a hablar del síndrome de pánico como una señal de alarma. Pero antes de hablar del síndrome de pánico, vamos a hablar un poquito de lo que es la ansiedad, el trastorno de ansiedad. Estoy segura que en algún momento de nuestra vida la hemos sentido. La ansiedad es esa sensación vaga como de aprensión, como de miedo, como de susto que se instala en nuestro cuerpo y puede ser simplemente una respuesta adaptativa a alguna situación o se puede dar también por la frustración que yo siento ante las expectativas de cierta situación. Entonces la ansiedad es ese miedo o es esa sensación de que algo malo puede pasar o de que algo va a pasar y no sé qué es lo que va a pasar. Ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando tenemos un viaje, entonces tenemos un viaje largo, un viaje a otro país porque voy allí a hacer algún tipo de trabajo. Entonces los días anteriores o la noche anterior no puedo dormir porque entro en ansiedad. ¿Por qué entro en ansiedad? Porque empiezo a pensar qué va a pasar con el viaje, que el avión no me deje, que el vuelo salga bien, que en el avión no pase nada malo, que llegue a mi destino bien, que llegue a tiempo y que el trabajo que voy a hacer se pueda desarrollar adecuadamente, que los compañeros con los que me toque trabajar sea gente agradable. Entonces yo empiezo a pensar sobre qué va a pasar y empiezo a hacerme un tipo de ideas de todo lo malo que me puede llegar a pasar si las cosas no salen bien. Hago mi viaje, resulta que todo sale bien, resulta que no pasa nada y se acaba la ansiedad. Regreso y me doy cuenta que todo fue un éxito, entonces no tendría por qué continuar con la ansiedad. Pero el trastorno de ansiedad es cuando esa ansiedad que sufrí, ese miedo que sufrí se queda conmigo. Yo regreso del viaje, todo está bien, pero yo me quedo con la ansiedad, me quedo con el susto, con el miedo de no saber qué va a pasar. Es allí cuando esta ansiedad ya no es buena, es cuando esta ansiedad se transforma en algo patológico porque comienza a alterar mi estado emocional, comienza a desequilibrarme y comienza a alterar la cotidianidad de mi vida, ya no me permite hacer o realizar ciertas cosas. O también se puede dar cuando tengo la frustración de algo, entonces tengo las expectativas. Yo estoy esperando que me asciendan porque considero que ese ascenso en mi trabajo es para mí, yo me lo merezco porque yo he hecho las cosas bien durante todo este tiempo y estoy esperando que las cosas se den de esa forma y resulta que no. Resulta que el ascenso se lo van a dar a mi compañero o se lo dan a un nuevo que acaba de llegar y le dan el ascenso a esta persona o le dan el cargo a esta persona. Entonces yo entro en ansiedad porque me siento frustrada. Siento que las expectativas de lo que yo estaba esperando no se dieron tal cual y esto me puede generar ansiedad. Entonces aparece allí, se instaura en mi cuerpo, se instaura en mi vida y comienza a alterar todo mi estado emocional. Lo principal que se siente con la ansiedad es el miedo que la persona llega a tener y sufre porque está preocupado por el futuro. ¿Qué es lo que ocurre en la ansiedad? En la ansiedad la persona está constantemente pensando en lo que va a llegar a pasar. Ella se queda pensando en su futuro y empieza a tener una serie de pensamientos repetitivos sobre todo lo malo que puede llegar a pasarle. Entonces no está viviendo el presente, no está en el hoy, está en el futuro. Sufre por un futuro, pero esto en base a un pasado que esta persona tuvo. Algo en su historia pasó, quizás en su niñez o en su infancia, que hace que ella sea ansiosa. ¿Qué es lo que más ve uno en los pacientes que sufren de ansiedad o que se quedan con este trastorno de ansiedad? Es que han sido pacientes que han tenido un padre o los dos quizás perfeccionistas, que son muy controladores, que son muy psicorrígidos, entonces empiezan a exigirnos de nuestra infancia que todo tiene que ser perfecto, que todo tiene que ser a tiempo y yo me quedo con esa estructura. Entonces yo voy a ser una persona perfeccionista, psicorrígida, todo tiene que ser a tiempo, yo no puedo permitirme llegar tarde, yo no puedo permitirme quedar mal, yo no puedo permitirme quedarme dormida y no cumplir con algo que tenía que hacer y empiezo a sufrir porque yo tengo que cumplir. Tengo que cumplir con ciertas autoexigencias. Empiezo a sentir presión interna y presión externa, se juntan las dos. Entonces yo misma me autojuzgo, me autocritico, me autoexijo. Yo tengo que ser y tengo además que ser, tengo que cumplir con las expectativas de los otros. Yo tengo que llenar esas expectativas del otro. ¿Quién es el otro? El otro pueden ser mis padres. Entonces yo tengo que ser buen estudiante, tengo que sacar notas perfectas, tengo que ser el mejor. Yo no puedo perder una materia, yo no puedo darme el lujo de reprobar o de sacar un 4 o un 9 o un 8 porque eso es malo.
Tú tienes que ser perfecto y yo me quedo con esa estructura emocional. Entonces yo comienzo a autoexigirme en el resto de mis cosas. Entonces yo no me permito equivocarme. Yo no acepto equivocarme y no reconozco que me puedo equivocar. Y entonces aquí entro en ansiedad porque yo tengo que hacer las cosas perfectas y todos sabemos que no se puede. Todos sabemos que como seres humanos en algún momento de nuestra vida nos vamos a equivocarnos y equivocar no está mal. Yo me puedo equivocar, pero también puedo reconocer que me equivoqué, también puedo reconocer que puedo hacer las cosas mejor y que puedo cambiar. Pero cuando no lo acepto, cuando no lo reconozco y cuando me autocastigo emocionalmente, reprochándome que no puedo hacer las cosas bien, es cuando entro en ansiedad. Ansiedad porque no cumplí con mis propias autoexpectativas, autoexigencias y no cumplí con las expectativas de los demás. Entonces de mi padre, de mi jefe, de mi esposo, de mis compañeros. Entonces estoy en ese rol y en ese son todo el tiempo, en cumplir expectativas. Y si no las cumplo, cumplir expectativas siempre va a ser a futuro. Si yo no hago esto, si no voy a hacer esto, no voy a estar feliz. Y no vivo el día de hoy como realmente debe ser. Son pacientes que no se pueden concentrar en su trabajo, que todo el tiempo tienen un montón de pensamientos y de ideas en su cabeza porque le están llegando más y más ideas, porque el paciente ansioso es así, es un paciente que todo el tiempo está pensando. Y hay un momento de desequilibrio en que esta ansiedad se sale de todo tono y entra el paciente en una crisis de pánico. ¿La crisis de qué pánico? ¿Pánico qué es? Pues es esta ansiedad a la máxima potencia. Entonces el paciente ha estado con tanta presión, con tanta autoexigencia, que llega un momento en que su equilibrio se rompe emocionalmente y físicamente, comienzan a aparecer ciertas sustancias en el cuerpo como la noradrenalina, la adrenalina, que desencadenan un montón de sensaciones en el cuerpo. Entonces el paciente se pone taquicárdico, sudoroso, siente que se va a desmayar, el paciente literalmente siente que se va a morir, él siente que se va a morir, que le va a dar un infarto, que hasta ahí llegó, que ya no puede respirar. Esta es la característica de la crisis de pánico. El paciente siente que se va a morir y toca llevarlo de urgencias porque ya no puede respirar, porque su corazón siente que se le va a salir. Estas crisis de pánico duran corto tiempo, no duran tanto tiempo, a diferencia del trastorno de ansiedad. La ansiedad puede durar muchísimo tiempo, ese trastorno de ansiedad, y yo simplemente lo que hago es tratar de evitar o ser consciente de lo que me está pasando y asumo que eso está bien, que pues ser perfeccionista, hacer las cosas bien todo el tiempo, satisfacer las expectativas de los demás es lo correcto y yo vivo en este son, pero estoy realmente en ansiedad hasta que mi cuerpo llega a un punto tal que explota. Entra en un desequilibrio y es cuando yo hago una crisis de pánico, y la crisis de pánico realmente está allí es para avisarnos que algo ya viene mal tiempo atrás, que tengo una ansiedad desde hace muchísimo tiempo atrás que no he corregido, que no he hecho absolutamente nada para comenzar a cambiar esta ansiedad que quizás no me deja disfrutar de la vida, que no me permite ser yo y estoy siempre en son de los demás, o que no me permite disfrutar el ahora porque todo el tiempo estoy pensando en el futuro. ¿Qué características tienen los pacientes ansiosos? Entonces son pacientes muy perfeccionistas, son pacientes que consideran que las cosas son como ellos dicen que deben ser. Entonces el libro hay que tenerlo puesto de esta forma, o los libros los ordeno de esta forma, y si no están de esa forma, entonces están mal, porque pues como no está bien o no está mal, para ellos no hay términos medios, todo está o bien, perfecto, o está mal o está en desorden. Son pacientes muy psicorrígidos con ellos mismos, son pacientes que están en son del futuro todo el tiempo, son pacientes que están todo el tiempo mirando qué puede pasar, pero son pacientes que tienen pensamientos negativos todo el tiempo. Es decir, esto que ellos se imaginan a futuro no es bueno. Lo que ellos se imaginan a futuro que les puede pasar es siempre en son de lo negativo, en son de lo malo que puede llegar a pasar. Entonces, el avión me va a dejar, no voy a llegar a tiempo, preciso va a haber un trancón, o sea, siempre están en son de algo negativo y se quedan siempre girando alrededor de todo esto malo. Y esto es lo que desencadena como tal la ansiedad. ¿Qué puede hacer el paciente para comenzar a mejorar esta ansiedad? Lo primero es entender y ser consciente de que esos síntomas que está teniendo, que esa autoexigencia que él tiene no es lo mejor, no es lo correcto, que él debe comenzar a permitirse ser, permitirse equivocar, porque todos se pueden equivocar, todos pueden corregir, y sobre todo aceptar que es humano y que como humano cometemos errores y nos podemos equivocar. Lamentablemente estas son ideas que tenemos desde nuestra infancia, cuando nuestros papás nos dicen usted tiene que hacer las cosas bien o si no mejor no las haga.
Yo creo que muchas veces hemos escuchado esto, que nos lo dicen o que se lo dicen a alguien más. Si usted no va a hacer las cosas bien, mejor no haga nada. Entonces son cosas que se quedan allí, impresas en nuestro cerebro, impresas en nuestro inconsciente, y a través del tiempo vamos desarrollando esto, y eso puede llevarnos a futuro a tener una crisis de ansiedad o a tener trastornos de ansiedad, o en el peor de los casos a desarrollar una crisis de pánico. Entonces los pacientes empiezan por reconocer qué es lo que están sintiendo, qué es lo que su cuerpo les quiere decir con estos síntomas y que están empezando a sentir ansiedad. Y lo primero es empezar a reconocer que tienen derecho a descansar, a quitarse esa presión que se imponen ellos mismos y no dejar que los otros impongan presión sobre ellos. Hay muchas maneras de relajarse. Los pacientes que tienen ansiedad están siempre en son del cerebro izquierdo, que es el cerebro racional, pero tenemos un cerebro derecho, que el cerebro derecho es más emocional, está más ligado al placer, al descansar, al disfrutar. Entonces comenzar a activar esta otra parte de nuestro cerebro que nos permite descansar. Hay muchas terapias, muchas técnicas, la meditación, por ejemplo, la oración, son técnicas que ayudan a empezar a meditar, a descansar, a relajarnos, a darme el espacio que mi cuerpo y mi mente necesitan para entrar en paz y entrar en tranquilidad. Hay otras terapias que ayudan muchísimo, como la psicoterapia. Esta es una terapia hermosísima en donde simplemente ayuda a que el paciente se reencuentre consigo mismo y se dé cuenta de qué es lo que está pasando, y se dé cuenta que como persona, como ser humano, tiene todo el derecho a equivocarse, tiene el derecho a corregir y tiene el derecho a disfrutar. Entonces voy a dejarles un mensajito: la vida es como una montaña en la cual yo voy subiendo poco a poco, y tiene caminos escombrosos, tiene piedras, pero cuando yo voy subiendo y miro hacia abajo puedo disfrutar la vista y me doy cuenta de lo mucho que he avanzado. Cuando me canse puedo descansar, sentarme, respirar, tomar un tiempo, porque no hay afán para llegar a la cima. A la cima voy a llegar en el momento en que tenga que llegar. Entonces, al final de la pantalla aparecen los números de nuestros contactos si están interesados, o si ustedes en algún momento han sentido la ansiedad o sienten que están ansiosos. Tenemos muchas formas para ayudar y mejorar esta ansiedad, para empezar a recuperar el control de nuestra vida. Les recuerdo, si quieren volver a ver nuestro programa, lo pueden ver en el canal de YouTube en Hogar TV Channel. Espero verlos en un próximo programa.